tener la oportunidad de conversar sobre temas como estos, que yo pienso que no son tan habituales en el área farmacéutica. En general, el título no les va a decir mucho, que son los medicamentos herbarios tradicionales y los fitofármacos, lo vamos a ir conversando en el transcurso de la exposición, pero tal vez lo más claro es decir que la exposición se trata de plantas medicinales y su valor terapéutico. Su valor terapéutico en nuestra sociedad actual y la regulación que tenemos en Chile. Bueno, desde siempre todos sabemos que el hombre ha usado, la humanidad ha usado, los seres humanos han usado las plantas para distintos usos. Forman parte de nuestro entorno, nos dan alimentación, nos sirven para darnos cobijo, para construir nuestras casas y también nos sirven para curarnos, ¿ya? Y esta gran riqueza, esto que nos da la naturaleza, lo ha empleado el hombre desde las épocas más antiguas, desde la era primitiva, hasta la actualidad, en productos ya más elaborados, incluso en que los vendemos como cápsulas, comprimidos, como cualquier otro tipo de medicamento. El siguiente. Chile no ha estado ajeno a esto y nosotros tenemos también un gran uso de plantas medicinales a nivel de nuestros pueblos originarios. Nuestros pueblos ancestrales han usado desde siempre también este recurso terapéutico dentro de su cosmovisión medicinal. También a nivel de nuestro uso popular con los yerbateros, o la información que nos hemos ido transmitiendo de generación en generación. Y en la actualidad también tenemos un gran mercado de productos denominados naturales, pero en general la mayor parte de ellos elaborados en base a plantas con usos medicinales. Bueno, como ustedes se dieron cuenta con la conversación de mi colega Lindenmayer, la anterior, el ser humano se enfrenta o trata de obtener la salud o mejorarse de los estados de cuando está enfermo por diferentes tipos de mecanismos. Y nosotros reconocemos distintos tipos de medicina. Una es la medicina convencional oficial, a la cual él se refirió principalmente cuando les habló de la depresión y sus tratamientos, por ejemplo. Hablamos de medicina tradicional, como la que usan nuestros pueblos originarios. Por ejemplo, la machi, cuando sana dentro de la cosmovisión mapuche, emplea estos recursos terapéuticos de plantas medicinales, pero dentro de su contexto de sanación, de cómo ellos conciben el mundo y cómo conciben la salud y la enfermedad y los recursos que han ellos ido conociendo a través de sus ancestros y se han ido transmitiendo ese saber. Tenemos la medicina popular, como les decíamos, como el caso de los yerbateros, y tenemos también medicinas complementarias, que ahí yo las describo como de distinta índole. Algunas que en sus países de orígenes son tradicionales, pero cuando llegan acá son medicinas complementarias, como la medicina china, la ayurvédica, por ejemplo, que también usan recursos de plantas medicinales. O otras más recientes, como la homeopatía, que si bien no es fitoterapia propiamente tal, pero también usa las plantas como un recurso terapéutico. La naturopatía, que es esto de sanarse y tener un equilibrio con el entorno, que usa también fitofármacos y plantas en sus tratamientos, etc. Como pueden ver, entonces, el hombre actual sigue usando las plantas a distintos niveles, ¿no? También a través de la medicina oficial, aunque no tantos, pero también lo hace. Y vamos a ver algunos ejemplos en el transcurso de la presentación. La siguiente. Bueno, la reglamentación vigente establece en el decreto 3 que regula los medicamentos que hay distintas categorías de productos farmacéuticos. En este están los sintéticos, como de los cuales habló el colega Lindenmayer anteriormente, que son de una sustancia química y que se registran y que van dirigidos y que normalmente tienen el estudio clínico para una patología bien específica. Y dentro de ese gran grupo de medicamentos también tenemos uno que se llama fitofármacos, que en el fondo son especialidades farmacéuticas, es decir, productos que están terminados, envasados, etiquetados, como cualquier otro medicamento en una cajita, con un rótulo y en una forma farmacéutica, como cualquier otro, comprimidos, jarabes, cápsulas, etc., pero que están elaborados a partir de plantas medicinales, ¿ya?
Pueden ser de una parte de la planta, puede ser un extracto de una planta, puede ser un jugo de una planta, puede haber un mayor o menor grado de elaboración, pero ese producto se envasó con un fin medicinal y ese producto requiere registro para poder venderse en las farmacias, como cualquier otro medicamento. ¿Ya? La siguiente. Así es, por ejemplo, que el Instituto de Salud Pública, ahí yo les puse una noticia que apareció del ISP el año pasado, no me quedó muy bonita como la de internet, pero es como de abril del 2015, en que ellos declaraban, por ejemplo, que tenían un poco más de 300 medicamentos registrados en la categoría de fitofármacos, ¿ya? El año 2015. Esos medicamentos son de distinta índole, algunos, por así decirlo, como coadyuvantes en tratamiento, muchos de ellos de venta directa, es decir, para patologías que son reconocibles por las personas fácilmente, por ejemplo, para un estado gripal, para un resfrío común, por ejemplo, que tenga echinasia y que me ayude a aumentar mi inmunidad y a tratar de mejorar y pasar una gripe o un resfrío en un menor tiempo posible. O productos más complejos, que pueden tener incluso una condición de venta bajo receta médica, como por ejemplo extractos con hierba de San Juan que están autorizados para la depresión leve a moderada, como también mencionó el colega Lindenmeyer anteriormente. Y así tenemos una gran gama de productos elaborados a plantas medicinales que están autorizados, que están en la farmacia, pero que muchas veces ni siquiera tenemos mucha conciencia como usuarios de que son productos que son elaborados en base a este recurso natural. La siguiente. Bueno, por otro lado, el reglamento distingue otro tipo de producto que es un poco más artesanal, y a ese le denominamos medicamentos herbarios tradicionales. ¿Cómo se definen? Son plantas o partes de plantas frescas o desecadas, enteras o trituradas, envasadas y etiquetadas artesanalmente y rotuladas con la denominación utilizada por la costumbre popular en el ámbito de las tradiciones culturales chilenas. Es decir, por ejemplo, la hoja de boldo. La hoja de boldo, si yo la vendo fresca o seca, entera o partidita en trozos más o menos grandecitos en una bolsa y digo esto es boldo y sirve para problemas digestivos, ese sería un medicamento herbario tradicional. ¿Ya? Pero si ese mismo boldo yo hago un extracto, lo encapsulo o hago un jarabe y lo administro para problemas hepáticos, ese ya es un fitofármaco porque tiene una mayor elaboración, tiene que ser hecho en un laboratorio de producción farmacéutica y tiene que contar con registro sanitario ante el ISP. En cambio, este tipo de productos, que son de elaboración más artesanal, no requieren registro ante el Instituto de Salud Pública, se pueden vender libremente y solamente se requiere que el establecimiento donde se envasan tenga una autorización del Seremi de Salud correspondiente al área en que se ubica, ¿ya? Pero tienen que cumplir con ciertos requisitos, y esos requisitos son estar en un listado que es una norma técnica que aprobó el Ministerio de Salud, en que establece que son medicamentos herbarios tradicionales, que están definidos como tales. Segundo, que deben estar envasadas artesanalmente, como les decía anteriormente, como especies vegetales aisladas, no mezcladas. Es decir, solo hojas de boldo, solo flores de manzanilla, solo, no sé, hoja de aloe, pero no mezcladas entre sí. Y consignar en sus rótulos solo aquellas propiedades reconocidas en la norma técnica que establece que son medicamentos herbarios tradicionales. Siguiente. Bueno, esta es la norma técnica que fue publicada por el Ministerio de Salud inicialmente como resolución en el año 2009. Existen dos formas. Una, la que está ahí, que es un libro en PDF que se puede descargar desde la página del Ministerio de Salud, en ese enlace que está ahí arriba, son monografías bastante completas, está más bonito, habla más de las partes agronómicas de la planta y de los usos, y con identificación, fotografías para identificar el material vegetal.
Y hay un segundo enlace más abajo, que es una norma técnica más sencilla, en que solamente y más práctica se establece lo que debe decir el rótulo de un medicamento herbario para cada una de las plantas que están autorizadas a venderse en esta categoría. ¿Bien? La siguiente. Bueno, aquí yo les puse como la norma técnica que deben cumplir los establecimientos que envasan estos productos que son autorizados por los Ceremis de salud. La siguiente. Bueno, como antes le había dicho, las grandes diferencias, o más groseras, digamos, entre un fitofármaco y un medicamento herbario tradicional, en general son que las formas de presentación y formas de administración que presenta un medicamento herbario tradicional son más básicas, más artesanales. Normalmente se administran solamente por vía oral, es decir, yo la consumo por boca, o tópica para aplicarla externamente sobre la piel, y la preparo. Preparo esa hierba normalmente como una infusión, es decir, hiervo agua, tomo una parte de la planta, le agrego agua caliente, la dejo reposar unos ratos y esa es la que uso para tomarla durante varias veces al día o para aplicármela también externamente, a veces en forma de lavado, de masaje, de baño, etc. o cataplasma. ¿Ya? O la otra forma bastante común es un decocto o una decocción o cocimiento que le llamamos, en que yo hago hervir el agua con la planta por unos minutos y por lo tanto obtengo una mayor concentración de los principios activos de los componentes que me van a servir para curarme. Y eso también lo puedo aplicar por vía oral o por vía tópica o externa. En cambio, los fitofármacos, como ya habíamos dicho antes, se pueden administrar de distintas formas, oral, tópica, incluso inyectable. Hay medicamentos en base a plantas medicinales, por ejemplo, el muérdago, que se ha elaborado un inyectable que se emplea en tratamiento de cáncer, ¿ya? Y que tiene estudios clínicos y que se usa en forma coadyuvante para disminuir. Entonces, en los fitofármacos podemos tener también algunos medicamentos bastante sofisticados, no solamente muy parecidos a los químicos más puros. ¿Ya? La siguiente. Bueno, aquí yo les quise poner algunos ejemplos de algunas plantas. Puse 3 ejemplos de plantas que están autorizadas como medicamentos herbarios tradicionales. Ahora, quería hacer hincapié que los medicamentos herbarios tradicionales, el tradicional quiere decir que se emplea en el país desde hace mucho tiempo. No quiere decir necesariamente que la planta es exclusivamente nativa de Chile. Hay plantas nativas de Chile, pero también hay plantas que son extranjeras, que se han aclimatado en Chile, que ya llevan mucho tiempo y que han pasado a formar parte de nuestra tradición de uso, ¿no? Por ejemplo, con los colonos extranjeros que llegaron a Chile, por ejemplo, los colonos alemanes que llegaron hace ya bastante tiempo, que trajo el señor Vicente Pérez Rosales, ellos no solo vinieron solos, trajeron también plantas. Trajeron algunas que se asilvestraron en Chile y que hoy día ninguno de nosotros sabe que forma parte de nuestros jardines, de nuestros hábitats, de nuestros bosques también. Están ahí y se emplean medicinalmente, ¿ya? Y hay otras plantas que son más universales, que han llegado más recientemente con la globalización, pero cuando nos referimos a uso tradicional, nos referimos a aquellas que ya llevan un cierto número de tiempo. En Chile no tenemos definido una cantidad de años mínima para considerarlo tradicional. Hay algunas recomendaciones. La Organización Mundial de la Salud, por ejemplo, da algunas indicaciones, pero hay países que consideran que, por ejemplo, una planta puede ser considerada tradicional cuando ya lleva por lo menos 30 años de uso. Otras consideran 20 y otras 10. En Chile no hemos definido qué, cuánto, pero al menos las que forman de acá, de estas 103, sí llevan mucho tiempo y hay bastante literatura de su uso a nivel nacional. ¿Ya? Bueno, este ejemplo que está acá, el boldo, en particular es una planta nativa chilena. Yo creo que todos conocemos el boldo, es un árbol muy bonito
que forma parte incluso a veces de nuestros jardines, de nuestros bosques, que están aquí en la región metropolitana, sobre todo hay bastante boldo hacia el sur. Es un árbol bello y que además nos da, es muy reconocido, yo diría que es la planta chilena que es más conocida internacionalmente, que incluso tiene monografía en Europa. Es usada, por ejemplo, Alemania tiene una monografía de la Comisión Alemana, la Autoridad Sanitaria, sobre boldo. Es una planta muy estudiada y yo diría que la más conocida de nuestra región. Bueno, entonces el boldo forma parte de estos medicamentos herbarios tradicionales, tiene un uso autorizado, un uso interno, es decir, para tomar por boca, y también un uso externo. En el uso interno para molestias gastrointestinales y digestivas y digestiones difíciles de tipo crónico, o sea, dispepsia, eso cuando yo digo que tengo la guatita pesada, típico que está en el saber popular que yo a veces me tomo una agüita de boldo después de una comida pesada. Y tiene que ver con esto, con ese saber que tiene que el efecto del boldo me alivia los problemas gastrointestinales. También tiene un efecto laxante suave, es un protector hepático y también un sedante suave, nervioso. Y normalmente la recomendación es una infusión que se prepara con una cucharada por litro de agua hirviendo y beber una taza 3 veces al día. Se usa también externamente en la misma infusión para dolores reumáticos y neurálgicos, ¿ya? O sea, esta planta tiene efectos laxantes, es antiinflamatorio, es un protector hepático y es un digestivo, ¿ya? Sin embargo, también existe en el imaginario colectivo de que las plantas, por ser naturales, no hacen mal, son inocuas, no nos producen ningún efecto negativo. Y no hay peor mentira que esa. Porque resulta de que las plantas, como cualquier otro medicamento, si no las usamos bien, no las usamos correctamente, nos pueden producir problemas. También producen efectos adversos, como cualquier otro medicamento, o pueden interactuar con otros medicamentos que yo me esté tomando o con otros alimentos si yo no los uso correctamente. Entonces, por ejemplo, en el caso del boldo tenemos algunas precauciones de uso. ¿Y cuáles son esas precauciones? No usar en caso de obstrucción biliar y yo tener ictericia. Por ejemplo, porque puedo tener un cálculo que me está atravesando acá el colédoco y necesito una cirugía. Y por lo tanto, el que yo tome agua de boldo nunca me va a mejorar. Por eso, este tipo de medicamentos está indicado, si bien es de venta directa para uso por las personas cuando lo estimen conveniente, se tienen que usar con criterio. Es decir, para enfermedades que uno se da cuenta que no están dando más bien, pero por periodos breves. Si yo no me mejoro en 3 días, en una semana no me siento mejor, yo debo ir al médico, ¿ya? Entonces, este es un instrumento, el medicamento herbario tradicional, como cualquier otro medicamento de venta directa, que está dado a las personas para un uso inmediato en cuadros que son de fácil reconocimiento por cada uno de nosotros, pero que, si no mejoramos o empeoramos, debiéramos ir necesariamente al médico, ¿ya? Tampoco se recomienda, por ejemplo, durante el embarazo, ni en los niños menores de 10 años. No usar por periodos prolongados, como ya le dije antes, infusiones demasiado concentradas, y en pacientes con cálculos renales solo bajo vigilancia médica. Es decir, yo debo decirle al médico, cuando yo tomo plantas o consumo de estos medicamentos que estoy consumiendo. ¿Por qué? Como les decía antes, porque puede interactuar con otro medicamento que yo estoy tomando y me podría producir un efecto negativo, que no me hace efecto el otro medicamento adecuadamente o que me hace mucho efecto y por lo tanto eso me puede causar un trastorno adicional, ¿ya? Y ahí se recalca que, como les decía anteriormente, tienen un carácter auxiliar, sintomático y no reemplazan lo indicado para el médico en el tratamiento de una enfermedad, ¿ya? Esta es la estructura, digamos, que sigue más o menos todas las fichas
de cada uno de los medicamentos herbarios, de los 103 que están autorizados por el Ministerio de Salud. La siguiente. Bueno, otro ejemplo que les traigo acá, el canelo. Un árbol muy importante para nuestra cultura, especialmente para la cultura mapuche, no solamente como medicinal, sino que también como un árbol sagrado que tiene una representación espiritual en la cosmovisión mapuche, ¿ya? Y él también tiene usos internos y externos. Usos internos, tos y catarro, lombrices intestinales, desórdenes estomacales, disentería, dolores reumáticos, antiescorbúticos. La historia cuenta, a propósito de antiescorbúticos, quiere decir que lo descubrieron los navegantes que venían a dar la vuelta al estrecho de Magallanes en los barcos antiguamente, cuando no existía el canal de Panamá, todos los barcos se daban la vuelta por el estrecho de Magallanes. Como era un viaje tan largo del Atlántico al Pacífico, normalmente las tripulaciones no tenían mucha fruta, se les terminaba la fruta, y la carencia de vitamina C les daba escorbuto, ¿ya? Que es una enfermedad. Y descubrieron estos marinos que al pasar por estas costas tan australes de nuestro continente, de nuestro país, existía el canelo. Y cuando se consumieron canelo, la gente empezó a sanarse del escorbuto, porque una de las características que tiene es que es rico en vitamina C. Entonces, ese fue, digamos, el primer conocimiento médico, o más bien farmacológico del canelo, que se conoció más internacionalmente, ¿ya? La infusión se prepara con una cucharadita de hojas y corteza desmenuzada para 1 litro de agua hirviendo, beber 1 taza 2 veces al día. Y también a nivel de la medicina mapuche, ellos también lo usan mucho en uso externo: afecciones de la piel, heridas, úlceras, verrugas, sanas, alergias, dolores reumáticos y musculares. Se dan baños normalmente con hojas de canelo, que se prepara en general dentro de la cosmovisión mapuche en un ritual, el baño con el canelo. Los efectos farmacológicos que tiene: antiespasmódico, antibacteriano, vermífugo, analgésico y cicatrizante, ¿ya? Al igual que en el caso anterior, dosis excesivas pueden producir diarrea, náuseas o vómito, ¿ya? O sea, ojo con el canelo. Tampoco yo puedo tomar grandes cantidades de canelo, sobre todo por vía oral, ¿ya? La siguiente. Esta planta es más universal, no es una planta nativa chilena, y la quise poner porque ahora se usa mucho y tiene algo que yo no les mencioné antes, que cada uno de estos medicamentos herbarios, si ustedes se fijan en el título, dice el nombre común, en este caso aloe, el nombre científico, que es el nombre que identifica a la planta. ¿Por qué? Ese lo identifica realmente porque el nombre común puede variar de acuerdo a la zona geográfica, de acuerdo al país. Incluso a veces hay repetición de nombres comunes y son especies completamente distintas. Por ejemplo, ustedes han escuchado hablar del ginseng y algunos le ponen apellido. Hablan del ginseng coreano, que viene de allá del Asia, de Corea, qué sé yo, que es el Panax ginseng. Sin embargo, también hay otros que se conoce como ginseng siberiano, pero es una especie completamente distinta, que es el Acanthopanax senticosus. Y tienen por acá en la región, en los vecinos, tienen el ginseng peruano, que también se conoce como maca, que es otra especie completamente distinta y que crece en el altiplano de los Andes peruanos. Por lo tanto, es muy importante identificar a las plantas no solamente por su nombre vulgar o común, como el caso canelo, por ejemplo, sino por su nombre científico. Y lo otro importante, cuando hablamos de medicamentos elaborados en base de plantas, ya sean estos en forma artesanal o más elaborados a nivel industrial, es la parte de la planta que yo uso, ¿ya? No todas las plantas se pueden usar completas, no todas las plantas tienen un interés para nosotros desde un punto de vista terapéutico igual. Hay casos que sí, que yo uso una planta completa, hay otros que uso su raíz, otros que uso sus hojas, como esta. En el caso del
del canelo usaba la corteza y las hojas, en otras uso exclusivamente las flores, como la manzanilla, y en fin, ¿y eso a qué se debe? Se debe a que con los estudios que se han hecho, primero con la experiencia empírica de los pueblos y en el uso de los tiempos, y después con la investigación que se ha hecho con los años, se sabe de que los componentes de las plantas no son iguales en todo su volumen o en todas sus partes. Hay algunos que están presentes en ciertas partes o están distribuidos en distintas cantidades. Y por eso cuando yo requiero usar una planta que es un ser vivo como desde un punto de vista terapéutico para sanar, tengo que saber precisamente cuál es la parte que me sirve. Y por eso todas estas monografías dicen cuál es la parte que yo tengo que usar. En este caso, las hojas. Y este caso particular también es bien interesante porque a su vez las hojas del aloe me dan dos tipos de medicamentos distintos. Es tan rico el aloe y es tan versátil que la sola hoja me da dos usos diferentes. Yo creo que todos conocen el aloe, están en los jardines, es una hoja larga, que es como dura por afuera. Si yo esta hoja que es como dura, que incluso tiene como unas espinitas así, ¿no? Yo le hago un corte con un cuchillo, pero no la atravieso, sino que solamente a su como parte externa, su corteza, ustedes van a ver, hagan la prueba, que va a fluir un líquido que es medio oscuro, medio café, depende de la especie particular de la aloe, puede ser medio café, amarillento, medio verduzco oscuro, que en general, si uno lo prueba, tiene un gusto muy malo. Ese es el que se conoce como el jugo de aloe y es el que tiene un efecto laxante súper fuerte, ¿ya? Es igual, tiene el mismo tipo de componente que otros laxantes que nosotros conocemos hartos, que son, por ejemplo, el sen. Las hojas de sen, los frutos de sen, que es algo que se usa habitualmente también como laxante, tienen la misma familia de componentes que el jugo de la aloe, que son laxantes muy fuertes, muy drásticos, son una familia que se llama los hidroxiantracénicos y que se deben usar por poco tiempo, solamente para casos de estreñimiento o que yo estoy estítico porque me pueden producir un daño a mi salud. Por ejemplo, pérdida importante de electrolitos que si yo lo uso de forma muy larga por mucho tiempo me puede producir incluso un daño al corazón, ¿ya? Entonces tenemos este jugo, digamos, de las hojas de aloe, pero también si yo el aloe lo pelo, por así decirlo, la hoja, le saco toda esta parte gruesa que tiene, me voy a encontrar adentro que es como una gelatina, que es como transparente. Ese es el gel de las hojas, ¿ya? Ese es un mucílago, es decir, es como un carbohidrato grandote, que tiene la capacidad de retener mucha agua. Ese gel casi es pura agua, es ese carbohidrato más mucha agua. Y ese gel, que es incoloro, es transparente, todo lo contrario del otro jugo, que es oscuro, amargo, este es más insípido, es incoloro y transparente, y este se usa más bien como cicatrizante, ¿ya? Alguna gente lo emplea para tratar úlceras gástricas, tomándolo, pero también se usa como en las quemaduras. Antiguamente incluso había un producto farmacéutico que era el Solar Cake, no sé si todavía existe, que era para las quemaduras del sol, que tiene gel de aloe. Tenía un poco de lidocaína para cuando tú te insolabas y tenías esta herida, y tenía el gel de aloe porque también hidrata la piel y ayuda a cicatrizar. Bueno, el gel de aloe además se usa, ahora último se usa hasta en yogures, ¿no? Porque por este contenido alto en agua, en mucílago, también se usa en productos cosméticos como hidratante de la piel, pero también tiene este efecto cicatrizante, ¿ya? Por eso les quise poner este ejemplo, porque de una misma planta incluso yo puedo tener distintos usos terapéuticos. La siguiente.
Bueno, y como les decía, bueno, igual que en el caso anterior, también hay que tener algunas precauciones de uso. Adelante. ¿Por qué a nosotros como Ministerio de Salud nos interesa el uso y la regulación de las plantas? Bueno, porque no solamente hay forma parte como de la identidad cultural, ¿cierto? Sino que también nosotros nos tenemos que hacer cargo como de las distintas realidades que existen en nuestro país. Y eso no es una decisión solo de Chile, hay directrices internacionales, por ejemplo, de la Organización Mundial de la Salud, que ya datan de hace harto rato, del año 1978, o sea, del siglo pasado. Casi de la mitad del siglo pasado, en que dijo, la OMS le dijo a sus Estados miembros, le dijo, mire, tenemos mucha población en el mundo que no tiene realmente acceso a la salud, a tratamientos adecuados. Por lo tanto, ustedes tienen que hacer todo lo posible para que la mayor cantidad de personas en el mundo pueda acceder y tener derecho a salud. Y eso incluye utilizar los recursos terapéuticos propios de cada cultura. De ahí viene que desde hace mucho tiempo también, desde ese entonces o antes, el Ministerio de Salud se ha preocupado por tratar de regular, por una parte, y por velar de que este tipo de usos terapéuticos, de recursos terapéuticos se siga empleando, ¿ya? Eso ha existido siempre. Por otro lado, la industria farmacéutica, nuestra evolución como seres humanos, las plantas, como vimos antes, tuvieron un gran uso e importancia en nuestros inicios como humanidad, porque era lo único que teníamos, pero en la medida de que fuimos creciendo, nos fuimos desarrollando, fuimos haciéndonos más industriales y tecnológicos, por grandes periodos nos olvidamos un poco de las plantas, no desaparecieron, siguieron estando ahí, pero nos olvidamos mucho de las plantas. Pero ahora, en que ya hemos dado hartos caminos de avances, incluso tecnológicos, las estamos mirando. Y la industria farmacéutica la mira hace muchos años. La mira como una fuente de recursos importante para nuevos medicamentos. Porque la síntesis química, si también ha sido muy importante en el desarrollo y en obtener nuevos medicamentos y eficaces, también ha llegado como a un cierto tope de descubrir nuevas moléculas o nuevas modificaciones. Entonces, desde hace ya bastante tiempo hay un interés científico importante de dónde obtener nuevos recursos terapéuticos. Y los científicos están estudiando las plantas, los recursos marinos y otros seres vivos que nos rodean para poder obtener nuevos recursos terapéuticos. No solamente la biotecnología o estos medicamentos ultra sofisticados, sino que también a través de estos recursos naturales. Eso por un lado. Lo otro, en nuestro país también tenemos muchas realidades. Y si uno mira, bueno, normalmente cuando vivimos en una ciudad grande como Santiago, en la capital o en este país que es tan centralizado, nos olvidamos de todas las otras realidades locales que existen. En el norte, en el sur, en el altiplano, más cerca de la playa, en nuestras zonas rurales, en que la gente a veces no tiene tantos recursos, no tiene farmacias, o tiene muy pocas, y que requiere sanarse. Y que por lo tanto, cuando no existe ese elemento, también recurre a su saber ancestral o a su saber popular o al conocimiento que incluso es protegido por nuestra red asistencial. Aquí yo les quiero mostrar un trabajo que nosotros encargamos en el Ministerio de Salud el año pasado, que es muy interesante, está disponible en la página web nuestra, lo pueden leer, que fue documentar 5 buenas prácticas de uso de plantas medicinales a nivel de la red asistencial. En realidad son 4 propiamente tal de la red y una es
una poblacional. Estos son en 4 regiones del país. La primera, que no es propiamente de la red, es el Jardín de Plantas de la Población de la Victoria, que está en la región metropolitana, que es una ONG, que es la más antigua de todas estas experiencias, que ya lleva casi cerca de 30 años, yo creo que por ahí por el 87, y nace por una epidemia de pediculosis y sarna que se produce en la población. Y la gente, ante tanta más epidemia, después de un desastre que hubo en esos años, que fueron lluvias intensas, y hubieron inundaciones y todo, y vino la epidemia de pediculosis y sarna. Y la gente se organizó, y la gente descubrió, o se hizo saber por otros de la población de al lado, de que la ruda andaba bien, el tópico, y empezaron a hacer unos preparados de ruda para el tratamiento de la sarna y de la pediculosis. Y se organizaron, y esto se transformó en un colectivo que funciona hasta el día de hoy, con sus altos y bajos. Tienen el apoyo y la colaboración de un químico farmacéutico que trabaja con Loren con ellos. Se llama Gabriel Lobos, muy generoso, en el cual ha ido también apoyando a las pobladoras en el trabajo de conocer las plantas. Ellos hacen estos preparados de plantas y los distribuyen gratuitamente o por muy escaso cambio para la gente que vive de su comunidad. En un comienzo ellos tuvieron una muy gran relación con el consultorio, pero el gran temor de ellos es que esto se termine, porque la gente se ha ido envejeciendo, los dirigentes de esto han ido creando nuevas formas de sobrevivir, incluso han creado un comedor solidario en que da ayuda. Esto ya se transformó en una sede social en que por un lado preparan estas preparaciones que son de utilidad para la comunidad, pero también dan comida, por ejemplo, a gente indigente o a gente con gran problema de alcohol y drogas dentro de la misma población. Una experiencia súper bonita, súper interesante, que está súper documentada ahí y que yo los invito a leer o a revisar. La otra estas otras 4 son específicamente de la red asistencial. La posta rural de Pulín, de Litueche, en la 6ª región. Pulín, la comuna de Litueche queda acá, muy cerca de la región metropolitana, donde está el lago Rapel, la central Rapel. Ahí hay un pueblecito chiquitito que se llama Pulín, y eso tiene una posta rural, es decir, ellos no tienen médico permanente, hay un técnico en enfermería que es su residente, que atiende las necesidades de salud de la población y que tienen rondas médicas cada cierto tiempo. ¿Ya? Después el otro caso es un hospital comunitario de salud familiar que se llama El Carmen, que está en el pueblo del Carmen, en la provincia de Chillán, en la 8ª región, y esta es una experiencia muy distinta porque nace de la inquietud de un químico farmacéutico que llega al hospital comunitario a trabajar y se da cuenta de que la población usa habitualmente y regularmente plantas medicinales, que no le cuenta al médico, que no lo dice a los profesionales de salud cuando va a retirar sus medicamentos y a atenderse, y él empieza a hacerse amigo de la gente y a indagar qué plantas usa, cómo las usa, y empieza a elaborar un libro de las plantas que usa su comunidad, y lo da a conocer y le empieza a hacer charlas para que lo usen bien. ¿Ya? Ese libro incluso está disponible en la web, y ellos ahora tienen como todo un proyecto de hacer un invernadero en el hospital comunitario para el mayor uso de las plantas medicinales. El otro es un tremendo proyecto que conocimos durante la elaboración de esta investigación. Tuvimos la fortuna de conocer a través de otra gente que vinculada esta experiencia, que es de los invernaderos comunitarios de hierbas medicinales y hortalizas del Comité Comunal Vida Chile, que esto es de la comuna de Talcahuano. Esto es una gran red de una comuna completa
que nace del interés de una persona que vivía en Talcahuano en un consultorio, que antes había trabajado en ese consultorio como facilitadora, ¿no? Era una pobladora que en algún tiempo ayudaba, cuando se habían instalado recién los consultorios, a atraer a la gente para que asistiera al consultorio. Y tenía otras labores y de repente dijo, pucha, yo me gustan mucho las plantas, y planteó el interés de ser un invernadero. Yo sé de plantas, me crié en el campo, y localmente el consultorio tomó la idea y esto fue aprendiendo, y después a nivel del Departamento de Salud de la municipalidad, con un asistente social que es muy abierta y flexible, se llegó a crear lo que ahora es el Comité Vida Chile, que en el fondo es una red de muchos consultorios de atención primaria de la comuna de Talcahuano que crearon invernaderos alimenticios medicinales, es decir, mejorar la salud de la población cultivando algunas plantas que nos sirvan a nosotros para mejorar nuestra dieta, y también plantas que nos sirvan para sanarnos, ¿ya? Y en esta red no solo participan estos consultorios, sino que se vincularon con ONGs, por ejemplo, que les ayudan o los han capacitado en cómo hacer cultivos orgánicos de sus invernaderos, en cómo conocer las semillas, en cómo cultivar mejor las plantas. Otra ONG en que los ha capacitado en los usos medicinales de las plantas, a reconocerlas, a cómo mantenerla, a cómo cosecharla, a cómo secarla, a cómo se deben mantener para que tengan un efecto adecuado. Todo eso lo han ido aprendiendo. Y ahora ellos están en un proceso que me parece increíble, que es que crearon un programa a fines del 2015, que se está en pleno desarrollo, que se llama la ruta de la hierba. Es decir, ellos, de acuerdo al perfil epidemiológico de su comuna, es decir, de qué se enferma la gente en la comuna de Talcahuano más habitualmente, decidieron hacer una selección de las hierbas que les serían útiles para sanar esos procesos de enfermedad. Y van a decidir identificar de esta red de invernadero quién cultiva las plantas que nos sirven, o cómo podemos cultivar más, cómo las podemos almacenar y cómo las podemos distribuir e intercambiar entre nosotros. Ese es el proyecto en que está embarcado ahora. Es un proyecto complejo que da cuenta de una organización impresionante y de una voluntad de querer resolver problemas de salud desde la propia comunidad. Y la última experiencia es la del Servicio de Salud Chiloé, y lo pongo porque en el fondo el Servicio de Salud de Chiloé es toda la isla de Chiloé más Chiloé continental, porque ellos desde hace varios años han trabajado por su realidad geográfica en el uso de plantas medicinales. Además tiene una particularidad: Chiloé tiene una gran cantidad de población indígena, huilliche, y también se mezcla el uso ancestral de las comunidades con el uso popular de las plantas, y hay todo un saber hacer que es muy interesante en la isla. Por otro lado, en Chiloé, no sé si ustedes saben, pero Chiloé como es una isla grande y muchas islas chiquititas, este servicio tiene el desafío de brindar o de proteger la salud de una cantidad de personas que está muy dispersa geográficamente. Entonces ocurre que en Chiloé, las islas más alejadas, por ejemplo, no tienen un médico en forma permanente, no tienen un consultorio, tienen una posta rural, con suerte, así que no es muy aislada, en la cual tienen un técnico paramédico que se encarga y se relaciona, y hay otras que no, y se hacen rondas médicas en barco con la Armada. Cada cierto tiempo, con cierta frecuencia, parte desde Castro, qué sé yo, un barco con médico, dentista, enfermera, qué sé yo, viendo las necesidades de la población de los lugares más aislados. Por lo tanto, que Chiloé cuente
o la gente de Chiloé cuente con instrumentos de sanación como las plantas medicinales, que es un recurso que puede estar ahí, es muy, muy importante. Y el Servicio de Salud Chiloé ha potenciado eso, lo ha potenciado a través de hacer sensibilización desde hace muchos años en el personal de salud, en el uso de los facilitadores interculturales, con la medicina indígena, pero también con los preparados, con el conocimiento y talleres de plantas medicinales, preparaciones con plantas medicinales, de modo de lograr de que su población tenga acceso a la salud, como nos decía la OMS, desde el año 78. ¿Ya? Entonces, esta es la razón porque a nosotros como ministerio nos interesa tanto el uso de las plantas medicinales, porque nos permite tratar de que nuestra población tenga mayor acceso a la salud. También nos permite tratar, seguramente ustedes lo han escuchado en charlas anteriores, pero la salud o el proceso de salud o enfermedad es un proceso complejo, que no solamente depende de nosotros como individuos, depende de nuestro contexto social, depende de donde yo vivo, de mi geografía, de si tengo o no tengo empleo, de cómo me llevo con mi familia. Todo es muy complejo. Por lo tanto, cuando yo estoy tratando de dar solución a estos aspectos, tengo que considerar eso. Y esto es una vía, las plantas medicinales son una vía muy interesante para que en el siglo XXI, aunque uno no lo crea, sean un instrumento terapéutico muy, muy valioso, ¿ya? Pero usado racionalmente y de forma segura y con mayor conocimiento tal vez que nuestros ancestros, ¿ah? Con mayor investigación, con todo lo que ello requiere. La siguiente. Bueno, aquí me quise detener un poco también, no lo había mencionado antes mucho, en el Centro de Fitomedicina Pulín, esta experiencia de Litoeche, en que ellos, el TENS, que se llama Juan Carlos Molina, este técnico paramédico, que está a cargo de la posta, y llegó cuando se construyó en el año 2008 la posta, estaba nuevita, y el resto del patio era un peladero, digamos, como la zona central de acá de Chile, ¿no? Un poco como dice la gente, campo de rulo, secano, costero, terreno medio duro, pero con algunos árboles nativos en el entorno y otros no nativos, y él lo encontró tan feo que decidió hacer un jardín. Y ahí nació el huerto medicinal. Y eso sirvió de cohesión con la población de Pulín. Y empezó esta relación muy interesante, porque él es todo un personaje ahora en Pulín. Es un señor súper reconocido por la comunidad, muy, muy, muy valorado, en que la gente empezó a decir, y él empezó a aprender a su vez, a ser un poco autodidacta, a decir, mira, la melisa es la misma que era el toronjil palapena y yo no sabía que era lo mismo, y tú la pones en el jardín y es la que está allá. Y empezó a haber una interrelación muy interesante y la gente se empezó a comprometer, digamos, con esto. Hay, bueno, un poco puse yo una frase que aparece en el estudio de Juan Carlos, que dice que construir ese jardín de planta, y hicieron un muro de contención y ahí la gente pintó un mural, ¿no? Que no se ve bien, pero todo un mural con las vegetales. Él dice, permitió desmistificar el origen de algunas plantas, como por ejemplo la Melisa officinalis, que tantas recomendaciones de su uso escuchaban los campesinos en los medios de difusión, en la radio, en cualquier otro lugar, y esta planta correspondía al toronjil palapena, la cual crecía en sus casas como maleza, que siempre fue usada por sus abuelos para tratar síntomas de origen nervioso. Es decir, ¿para qué yo voy a ir a comprar a un local o a alguien que me está recomendando esto por la radio si yo lo tengo ahí? Y empezó una valoración de ese recurso. Bueno, y además ahora ellos después de esto construyeron un centro de acopio y procesamiento de plantas medicinales, es decir, ellos las cosechan, las secan, las envasan como medicamento de radio tradicional y las distribuyen dentro de los usuarios de la posta. La siguiente. Bueno, ahí se hizo un vínculo tan virtuoso con la comunidad que no solamente sirvió
para la atención sanitaria, como yo les decía, en la entrega de estos medicamentos herbarios, sino que también el uso de las plantas le disminuyó el consumo de ciertos medicamentos, por ejemplo para la diabetes o para la hipertensión arterial. Obviamente esto en comunión con las rondas médicas y de acuerdo con los médicos que hacen las visitas y los controles de crónicos de la gente de Pulini. Hubo una reciprocidad en el conocimiento y en el compartir hierbas medicinales. Y se ha hecho famoso, incluso en la Posta Pulini han hecho varios reportajes en la tele a veces, y en el Mercurio. Y Juan Carlos me comentaba la otra vez que incluso a veces va gente de Santiago en bus, así como en turismo, y dile, por favor, yo quiero plantas medicinales, quiero tratarme con plantas medicinales. Y lo otro que ha sido súper interesante son las actividades comunitarias que han nacido en torno, digamos, a la posta, como la formación más ambiental, por ejemplo, con los niños de la escuela, que está al frente. Entonces, Juan Carlos además les da talleres de cultivo de plantas, de por qué es importante cuidar el medio ambiente, y aquí hay como un círculo virtuoso, ¿no?, entre lo que son las plantas. También un club de adulto mayor, los adultos mayores que se sentían un poco dejados de mano, como no sentirse útiles en la sociedad, participaron en la cosecha, en el secado, en el envasado, y se sienten útiles a su comunidad contribuyendo, y ya el abuelito ya no está tan depresivo, como decía el colega Lindenmayer. O sea, aquí a través de las plantas y aplicando estos criterios de que la salud se produce en un contexto social, vemos que el valor, y por eso partí diciendo el valor terapéutico de las plantas va más allá de que yo la ingiera o me la aplique de determinada manera. El uso de las plantas medicinales o la valorización de las plantas medicinales como un recurso terapéutico tiene que ver más con un contexto social, con una valorización de nuestros conocimientos culturales, pero también como un instrumento que nos permite sentirnos útiles, educar en conceptos medioambientales que todos sabemos ahora de que son tan importantes, ¿no?, que si seguimos depredando el medio ambiente no sabemos dónde vamos a llegar como planeta y como sociedad, y por lo tanto es un instrumento además muy interesante desde un punto de nivel educativo. La siguiente. Bueno, y ahí como resaltar, devuélvete un poco, Jorge, que lo que habíamos dicho, que el trabajo en conjunto con la comunidad hubo en Pulini súper destacable en la revaloración del conocimiento ancestral y complementar tratamientos farmacológicos con plantas, y también ha servido para la promoción de la salud. A través de este gran vínculo que se genera entre la comunidad y el establecimiento, me permite también tener una mejor relación con mis usuarios y poder educarlos más, por ejemplo, en el tema de las enfermedades crónicas. Lo mismo que ocurriría, digamos, en la red de Talcahuano, a través de los huertos alimenticios medicinales, que permiten mejorar, por ejemplo, nuestras grandes enfermedades crónicas, hipertensión y diabetes, que están muy ligadas a nuestros hábitos nutricionales, ¿eh? A cómo ir cambiando y poder revertiendo esos aspectos, son súper interesantes a través de experiencias como esta. ¿Sí? Bueno, entonces nosotros tenemos un gran desafío en el Ministerio, que es en el fondo desarrollar una estrategia de uso de los medicamentos herbarios tradicionales y de los fitofármacos como parte de la Política Nacional de Medicamentos. O sea, esto, como ya nos quedó claro, son un recurso terapéutico, son otra clase de medicamentos, pero una clase de medicamentos especiales que tenemos interés en integrar, como dice ahí bien, en el sistema de salud con mayor fuerza, con mayor interés. Y principalmente la atención primaria, porque vemos que a ese nivel se darían sus mayores frutos. Promover, por supuesto, la seguridad, eficacia y calidad de estos medicamentos herbarios tradicionales y fitofármacos mediante la ampliación de base del conocimiento. Eso significa vincularnos más con las universidades, con los grupos nacionales que están investigando plantas medicinales, por ejemplo,
promover su uso racional entre los profesionales de la salud y los usuarios, es decir, como cualquier medicamento, y lo que le reitero, que las plantas no son inocuas, que pueden ser muy útiles, pero que también hay que usarlas con cuidado, ¿ah? Y con ciertas restricciones en algunos casos, unas más, otras menos. De hecho, todos sabemos que hay plantas venenosas, ¿ah? Entonces, tengo que saber qué es lo que estoy usando y cómo usarlo. Mejorar su acceso, es decir, difundiendo, como en esta ocasión a través de ustedes, el potencial que tienen las plantas, cómo yo las puedo usar y las puedo seguir usando adecuadamente. Especialmente en la población de más escasos recursos. Promover el desarrollo sustentable de las cadenas productivas, es decir, que no porque yo me quiera tratar con medicamentos herbarios o con plantas medicinales voy a depredar mi medio ambiente. Y por eso es tan importante el desarrollo, por ejemplo, de los huertos, de los invernaderos, de cultivos, pero sin dejar deforestar, por ejemplo, mi bosque por sacar quillay nativo o por sacar boldo, pero sí profesionalmente. ¿Ya? Perfeccionar el marco regulatorio y como decía antes, promover el uso sustentable, la biodiversidad, la distribución de los beneficios, el acceso a recursos genéticos, las plantas medicinales y los conocimientos tradicionales asociados a ellos. Esto es un gran desafío para nosotros como ministerio, porque el tratar este tema, como ustedes ven por todos esos temas que hay ahí involucrados, no es del sector salud solamente, es un tema intersectorial que tiene que involucrar la salud, la educación, a medio ambiente, agricultura, a INAPI, patentes, porque estamos hablando de recursos genéticos también en el caso de las plantas nativas, a los pueblos ancestrales. Entonces es un desafío muy interesante de regulación y de desarrollo de una política o de una estrategia de uso racional de este recurso terapéutico más abundantemente a nivel nacional. Eso es lo que yo les quería contar para que ustedes supiéramos en qué estábamos en estos temas. Muchas gracias.